Hola, en este vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo realizar el cálculo del balance o programación de riego en un cultivo leñoso, en caso específico de pistacho. El acceso al programa se puede hacer mediante estos dos enlaces. Cuando ya se encuentra, ya sabéis, el usuario registrado, yo podría entrar directamente y aparecería pues una imagen, la región, en este caso Castilla-La Mancha, donde tenemos distintas estaciones activas, centrado con las parcelas que ya se tienen creadas, y para realizar el balance en el cultivo de pistacho de una parcela determinada, mediante el visor GIS podremos buscar nuestra parcela y con el selector de parcela añadir esta parcela donde se encuentra. Hipotéticamente, pues aquí podría encontrar nuestra parcela. Va a ser una parcela de pistacho, tenemos que identificarla. Pistacho. Las estaciones agroclimáticas más cercanas, veremos con la de Albacete, ubicada a 1 kilómetro. En el siguiente paso vamos a definir las características del suelo de la parcela, podemos decir la textura, la profundidad útil, esta es una zona con una baja profundidad, alrededor de 0,45 metros, y el porcentaje de pedregosidad en el perfil del suelo. Es un dato importante para conocer la capacidad de almacenamiento de agua de ese suelo. En el siguiente paso definiremos el cultivo. Nuestro objetivo es realizar la programación de riegos en un pistacho, cultivo leñoso, pistacho, y ahora tenemos dos opciones. Vamos a realizar la programación de riego prevista para el año 2021 con una dotación determinada. Este paso es importante, puesto que aquí tenemos una serie de dotaciones con unos volúmenes de agua disponible de riego bruto a elegir. Podríamos elegir, por ejemplo, 2.600 metros cúbicos por hectárea. Este dato está calculado en base a unas características de vegetación medias. Aquí tenemos un marco de 7 por 6 metros cuadrados, con un diámetro de copa, un manejo de 3,5 metros de diámetro, y es un valor medio para unas condiciones climáticas medias que llamamos año meteorológico típico, con una precipitación media. Si el año es más seco, esta dotación se verá incrementada, al haber menos precipitación, es un año lluvioso con más precipitación, pues esta dotación o el riego final resultante será menor. Además, si se modifican las características de vegetación, también variará este valor, con lo cual es un valor de referencia y dependiendo de unas condiciones específicas del lugar o de la conducción podría variar. Como digo, vamos a elegir el año 2021, el cual aún no ha pasado. Así va a ser una previsión de la programación de riego. Una vez que se ha elegido el cultivo y se ha guardado, lo añadiremos a la parcela. Año 2021, el programa, por defecto, tiene el inicio del ciclo marcado como el 15 de abril. Nos encontramos en el mes de marzo, con lo cual aún no se ha llegado a esta fecha. No se disponen de datos reales. Se generarían distintos ciclos fonológicos que aparecen aquí. Además, hay una fotografía identificativa y clicando en cada una aparece un texto explicativo de esa fase. Conforme se vayan llegando a esas fases, se podrían modificar manualmente en este apartado de aquí. Según los datos del programa, la fecha de brotación tendría lugar en esta fecha, el 15 de abril de 2021, crecimiento del fruto y el resto de las etapas con distintas etapas. Esta metodología se calcula mediante grados día acumulado y puede variar según la variedad, según las condiciones de la zona en la que se encuentra. Lo repito, se pueden modificar manualmente conforme se va llevando a cada una de estas etapas. Actualmente no se puede modificar porque no se ha llegado a esas etapas. En el siguiente paso definiremos las condiciones de nuestro sistema de riego o el manejo que queremos realizar. El programa, en este caso, para esta dotación, establece un intervalo de riego mínimo de 2 días, es decir, regar cada 2 días, pero todo esto se puede modificar y adaptar al manejo propio de la parcela. Y en los datos de configuración avanzada de riego, pues en este caso no tocaremos, dejaremos los valores manuales, aunque un usuario experto avanzado podría modificar estos datos. Finalmente, tenemos la pantalla de resultados, donde se muestra
una evolución, una simulación del agua útil en el suelo, en esta línea, desde el inicio del ciclo hasta el final, unas entradas en el suelo marcadas por la precipitación y por los riegos que recomienda el programa, una zona azul en la que habría riesgo de percolación en el caso de que el agua útil se encontrase en esa zona, y una línea roja que nos marcaría el límite inferior para poder seguir o adaptarnos a la estrategia que hemos elegido. Si bajamos por debajo de esta línea, no llegaremos a cubrir las necesidades marcadas en esa estrategia. Hay que entender que todas las estrategias son de riego deficitario controlado, por lo cual el cultivo se encuentra en déficit. El programa, como vemos aquí, en las dos primeras etapas para estrategia de riego, permite agotar más el agua en el suelo, pero en la fase de llenado del fruto concentra la aportación de agua. Entonces, para esos 2.600 metros cúbicos aproximados de los que disponíamos, en unas condiciones de 1 año y medio, esta es la distribución que nos establece. Vemos aquí un resumen donde el riego neto 2.200 metros cúbicos por hectárea y el riego bruto 2.550 metros cúbicos por hectárea. Si las condiciones climáticas son distintas, pues estos parámetros van a variar, pero el programa mantendrá esa proporción de distribución de agua. Todos estos valores se pueden ir modificando, seleccionando pues, el día que se quiera o ese riego para adaptar a los valores reales. Esto es una simulación para unas condiciones climáticas medias. ¿Qué habría ocurrido con esta estrategia para el año 2020? Podemos simularlo. Un cultivo, añadiríamos el mismo cultivo, solo que ahora para el año 2020 y con la misma estrategia o volumen de agua de referencia de 2.600 metros cúbicos por hectárea. Ya lo tenemos incorporado en el programa, lo añadiremos al año 2020, generaremos los estados fenológicos y ahora, en función de las condiciones de temperatura o ambientales del año 2020, hay que tener cuidado de modificar la fecha de inicio, ahora sí, año 2020, como podemos ver, pues del 15 de abril del 2020 hasta una recolección que se determina el 23 de septiembre del 2020, según las condiciones climáticas de ese año. Aquí aparecen las distintas fechas y, como indicaba antes, ahora sí que se podrían modificar estos valores para adaptarlos pues, a la variedad o a las condiciones del año. Por si estas condiciones, estos cambios de etapa no han coincidido realmente con lo que simula el programa, con los valores que simula el programa. Valores de riego vamos a dejar los mismos y en necesidades hídricas para las condiciones reales del año 2020 nos indica que el riego bruto es algo inferior, 2.350 metros cúbicos por hectárea, probablemente debido a la distribución de precipitaciones del año 2020. Cuando nos encontramos dentro del ciclo del cultivo, pues desde la fecha del día actual hacia atrás serán datos reales y desde esa fecha adelante pues serán datos de previsiones meteorológicas o del año meteorológico típico. De esta forma podemos tener una idea aproximada de cómo distribuir un volumen determinado de agua durante el ciclo del cultivo del pistacho. ¿Ves?